Esta temporada del éxito. Mi nombre es Rubén Gómez Sánchez, que tengo a cargo del programa y ahora me da muchísimo gusto de poder informarles a todos ustedes, estimados amigos, de la segunda temporada del Mecanismo del Éxito, que vamos a entrevistar al doctor Guido Junior Bravo Guainates. Él, quiero decir claramente, él ha sido mi profesor en un programa que he llevado y ahí lo he conocido y realmente lo admiro por su, digamos, su desarrollo enorme que tiene en la parte de investigación y es por esa razón que lo he invitado a esta entrevista y vamos a trabajar. En primer lugar, quiero, digamos, leer su hoja de vida para que de esa manera conozcamos de mejor manera a Guido. Es licenciado en Educación con especialidad en Matemática, Física por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Segunda especialidad en Formación Magisterial Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Educación, Mención, Docencia e Investigación en Educación Superior, Universidad Peruana Cayetana Heredia. Doctor en Pensamiento Complejo, Multiversidad Mundo Real, Edgar Morín, México. Doctor en Filosofía en Pensamiento Complejo, Universidad de California, Estados Unidos. Docente de la segunda especialidad en Didáctica de la Investigación, Universidad César Vallejo. Docente en Matemática Básica y Estadística Aplicada en la Investigación Científica en pregrado y posgrado. Especialista en Matemática y Ciencias. Consultor del Minedo en temas de matemática y elaboración de ítems. Encuestas, evidentemente. Revisor pedagógico de textos escolares de matemáticas. Entonces, esto es, digamos así, y el tema que vamos a hablar es cómo la investigación científica es la palanca de desarrollo. Estimado Guido, el tema seleccionado es un tema que creo es muy importante. Y yo te voy a plantear ciertas preguntas. Te pido que por favor en tus respuestas tomes un tiempo de 2 minutos, 3 minutos, de tal manera que podamos hacer un diálogo muy importante. Claro Bien, que sí, claro que gracias, sí. Guido. Yo te agradezco. Entonces, en primer lugar, ¿qué te parece el tema a ti? ¿Cómo la investigación científica es la palanca de desarrollo, por ejemplo, del Perú? Ujú. Claro, mire, la investigación científica es definitivamente una herramienta, una actividad clave para el éxito económico, social, tecnológico de cualquier estado, de cualquier país. Apostar por el desarrollo de la investigación es apostar por una mejora de la sociedad en general. Y hoy en día esa mejora está por el lado de la inteligencia artificial que ha llegado y pues ya tenemos que ir adecuándonos a todo lo que ha venido a cambiar, ¿no? Así es. Perfecto. Mm, mm, El tema seguido es el siguiente. ¿Tú piensas que Perú como país tiene claro la importancia de la investigación científica? En el país tenemos un ente rector de la investigación, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que viene haciendo esfuerzos por alinear y por mejorar, ¿no? Dar una dirección y orientar los esfuerzos desde el Estado, ¿no? Desde el Estado, que puedan contribuir al desarrollo de la investigación. Definitivamente estos esfuerzos son importantes, pero todavía no son suficientes. En el país se requiere, creo que, mayor, por ejemplo, mayor desarrollo de capacidades dentro de la investigación, justamente en esta segunda especialidad de didáctica de la investigación que venimos desarrollando en la Universidad César Vallejo, nos hemos encontrado con justamente con estas dificultades. Muchos profesionales de diversas áreas o especialidades que apuestan o buscan este tipo de formación, vienen pero con unos conocimientos básicos o de repente iniciales que ellos traen, y eso nos da una muestra de que para desarrollar la investigación en el país, los esfuerzos todavía tienen que ser mayores, no solo a nivel de la inversión, que eso está descontado, sino también a nivel de la formación de recursos humanos. Y en ese sentido, en el país, yo diría que una de los, digamos, de los aspectos que no, como política de Estado, que necesitamos, es que necesitamos un referente de investigación,
no solo una organización que no, que imponga normas, que lidere, ¿no? Digamos, la orientación de las políticas generales, sino un ente rector propiamente como de investigación. Y yo quiero hacer referencia a algo que seguramente tú también lo has conocido alguna vez como referencia por lo menos. Teníamos en el Perú el Instituto Nacional de Desarrollo Educativo, que era el INIDE, que en el paso de la década de los 90 fue extinguiéndose. Entonces, cuando desaparece el INIDE, desaparece uno de los motores de la investigación como práctica y como política desde el Estado. Y creo que eso es algo que en el país, por ejemplo, nos falta, ¿no? Además de lo que ya dije de los recursos humanos, la tecnología, la inversión en capacitación, y mayor difusión también, ¿no? De las herramientas tecnológicas que hoy en día y ya son necesarias. Y nuevamente ratifico la posición que nosotros estamos por el lado de una apuesta de la inteligencia artificial. Ya no solamente no es suficiente hablar de un gobierno electrónico o la transformación digital del Estado que tanto se viene hablando también. Hoy en día tenemos que hablar ya de la transformación en base a la inteligencia artificial y todas sus aplicaciones en diversas instancias o niveles del Estado, que eso es una necesidad y eso es lo que va a marcar en lo que siga de esta década, eso es, hacia ahí va el mundo, ¿no? Hacia el desarrollo de inteligencia artificial. Y ahí tenemos una deuda, una brecha también como investigadores. Guido, la pregunta es, mira, eso que acabas de decir, honestamente no lo conocía, del Instituto de Investigación Educativa. La pregunta es, eh, ¿en qué año se crea este instituto y por qué razón lo desactivan? ¿Cuál es la razón que haya sustentado eso, estimado, siendo que trabaja en la parte de investigación? Y tú mismo has dicho que era el primer motor. Sí, efectivamente. A ver, los investigadores, cuando desarrollan una investigación orientada hacia fines, objetivos, donde buscamos comprobar hipótesis en base a los problemas que se dan en la realidad, no miramos el color político del partido que está de turno. Es decir, las soluciones se plantean y digamos, la evidencia empírica, que es fruto de la investigación, nos va a decir qué es lo que estamos haciendo bien o hacia dónde deberíamos ir. Pero si esto incomoda o un poco, digamos, de esta manera, no está tan alineado con la política del gobernante de turno, entonces, vamos a tener un gobierno hostil hacia la investigación y queriendo de alguna manera dar lineamientos para que los investigadores eh, se orienten hacia lo que el gobernante de turno desea poner en práctica. O ya tiene como plan de gobierno, o las orientaciones ideológicas, políticas, por ejemplo. Bueno, yo te comento todo este marco porque además de esto, ¿no? Eso ha sido justamente una de las razones por las que era como una piedra incómoda al gobierno de turno y que eso fue una de las razones por las que el INIDE fue siendo poco a poco, no sé, digamos, absuelto y finalmente hoy en día solo nos queda, no, bueno, mejor dicho, no nos queda ya ese referente de investigación que en el país hoy en día lo necesitamos y lo necesitamos porque una de las preguntas que podríamos hacernos es, por ejemplo, ¿y qué no, cuál es la evidencia empírica sobre el desarrollo de las políticas públicas en el ámbito de la sociología? Hoy en día vivimos, por ejemplo, una sociedad que prácticamente estamos entre nuestras casas y la inseguridad ciudadana como consecuencia del sicariato. Y la pregunta es, ¿y dónde están los sociólogos, los antropólogos y todos los que, los psicólogos sociales, que deberían estar desde hace años y desde siempre
investigando y proponiendo cuáles son, por ejemplo, las alternativas, pero no desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista científico, ¿no? Cuáles son las medidas que se deben tomar. Y yo presiento, que siento y leo, y en base a a la investigación, ¿no? Obviamente, que lo que se hace en estos tiempos, hablando de este tema central que hoy en día vivimos, que es la inseguridad ciudadana, lo que se hace es, como política de Estado, implementar más patrulleros, más serenazgo, más cámaras de vigilancia, más policías a las calles. Y yo no digo que eso esté mal, pero es como no resolver el problema desde la raíz, sino desde los efectos, o sea, ¿no? Entonces, no nos estamos concentrando en que el problema del sicariato en el país y la seguridad ciudadana que vivimos tiene sus raíces quizá desde las primeras etapas del desarrollo de las familias, de la sociedad en su conjunto, y algo debemos estar haciendo mal, porque definitivamente ningún niño o ninguna persona nace siendo sicario. Entonces, creo que deberíamos pensar como sociedad dónde está el error. Y entonces, ahí es, por ejemplo, un punto, Rubén, donde tendríamos que pensar, ¿y dónde están los expertos, los investigadores, sociólogos, antropólogos, politólogos? Y me sumaría inclusive a ese equipo, porque o sea, pero hablo desde el lado desde el Estado, ¿no? Porque obviamente si estamos hablando de gobernar un país, una nación, tenemos que abordar sus problemas desde el Estado. Ese es uno de los pilares. Entonces, no lo tenemos, no lo tenemos y justamente esta institución que mencioné hace un momento, justamente era el faro en medio de todos los problemas sociales que daba las campanadas, ¿no? Nos decía, miren, esto va por acá, la inversión agraria, ¿no? El desarrollo agrario tiene estos problemas y a nivel de la sociología estamos teniendo esto, pero hoy en día no tenemos eso. Y el Estado es el primero que lo necesita, es el funcionario público del Estado, es una evidencia científica para que en base a ello se puedan tomar las decisiones más adecuadas. Eso es un poco para no redondear esa idea de la necesidad de contar con un centro nacional de investigación, pero independiente, no afiliado a un ministerio, porque eso de alguna manera los investigadores necesitan un grados de libertad para poder investigar. Eso es, Rubén. Guido, qué importante lo que acaba de señalar, porque para las personas que nos ven, una entidad de este tipo tenía que ser una entidad que tenga plena autonomía para de esa manera marcar el rumbo en base a un desarrollo sostenido, serio del país. Y como tú bien lo has dicho, digamos que esté ajeno evidentemente digamos así, del viento político que vaya gobernando. Uh -huh. La pregunta, Guido, por favor, un poquito más de información sobre este. ¿Hasta qué año funcionó este instituto que tú señalas, por favor? Mire, yo no tengo, es que no fue como que una fecha exacta, de simplemente yo diría que fue todo un periodo en la década de los 90, en todo caso, donde se terminó de desmembrar, ¿no? De desarticular lo que se había construido, ¿no? En décadas, ¿no? Y lo que hoy nos queda son solamente las publicaciones de algunos autores, ¿no? Expertos, y en realidad equipos de investigación que analizaban las políticas del país y como te mencionaba, muchas de estas recomendaciones o muchas de estas llamados, ¿no? Alertas, podrían haber sido incómodos a los gobernantes de turno. Y es eso una de las, o sea, más fue, digamos, por esas razones por las que yo hasta donde tengo conocimiento, porque como te digo, esto no ha sido en un momento, sino ha sido en un proceso. Ahora, ya creo que también a estas alturas no miremos de repente hacia el pasado, porque definitivamente ya las cosas pasaron, pero lo que sí necesitamos, y aprecio por ese sentido, por ese motivo,
tu invitación a este programa, me llamó la atención esto del mecanismo del éxito y hablar de la investigación en ese contexto, el mecanismo del éxito, digamos, como nación, como Estado, es el ver las perspectivas, el futuro. Justo me hablabas, ¿no? Previamente al programa, este tema de la prospectiva. La prospectiva, o en este caso el país, ¿no? Tenemos una institución, un ente rector de la prospectiva, ¿no? Pero lo que falta pues es investigación, ¿no? Es investigación de base, investigaciones serias, realmente equipos, o sea, investigadores comprometidos con temas, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Si hubiera esa institución, si existiera, si la resucitáramos, por ejemplo, le encargaríamos que investigue eh, los factores que contribuyen al sicariato en Lima Metropolitana. Por decir una ciudad, ¿no? Pregunta clave, y no sé si esa investigación podría demorar algunos meses, quizá un par de años, no lo sé, ¿no? ¿Cómo se hace una persona sicario? Y es más, hasta lo podremos focalizar, ¿no? Porque de repente no es igual en toda Lima Metropolitana. Podemos focalizar en tal zona, en tal área. Entonces, ese tipo de investigaciones, obviamente si lo pensamos desde el ámbito universitario, no es posible, porque las universidades tienen, ¿no? Presupuestos limitados. Una investigación de ese tipo, por ejemplo, tendría que ser longitudinal, no podría ser transversal, entrando ya un poco a ver los diseños de investigación para tu audiencia, ¿no? Que nos escuchan y que seguramente interesados en esto de la Sí, investigación, es bueno que ¿no? amplíes el concepto, estimado Sí, Guido. sí. Seguramente nos podrían estar escuchando quizá estudiantes de posgrado, de maestrías, de doctorados. Por ejemplo, ese es un tema para un doctorado, ¿no? O sea, ¿cómo se hace una persona, cómo llega a ser sicario una persona en Lima Metropolitana? Definitivamente ahí no sería factible una investigación cuantitativa, porque en una investigación cuantitativa tendríamos primero que tener un registro de los sicarios a nivel de línea metropolitana. Eso no va a suceder, imposible. O sea, la investigación cuantitativa fracasa. Ahí no, en ese aspecto sería una limitación. Pero ¿qué sí se podría hacer de la investigación? Una investigación etnográfica de campo. Es decir, los investigadores, este equipo, esta comisión de investigadores multidisciplinarios, ¿no? Acercarse a esas zonas para lograr insertarse en esos grupos humanos, sociales, de personas, porque eso no es solamente a cierta edad, porque los adolescentes hoy en día, bueno, llegan a ser sicarios, pero eso viene desde más atrás. Entonces, hay que investigar todo ese ecosistema familiar, social, que condiciona, que predispone y que de alguna manera forma a estos sicarios. Y entonces, teniendo esa información sistematizada y recogiendo los datos ¿no? de sus condiciones sociodemográficas, creo que estaríamos en condiciones de poder decir, ok, algo como, y esto me lo tengo que inventar, ¿no? Por ejemplo, dice, algo transversal que ha salido, algo común en todos estos, no sé, 15, 12 personas, sicarios que hemos podido investigar, este, en todos ellos hay una característica común, el padre ausente, por ejemplo. Y es que eso creo que, bueno, esto lo sabemos porque en otras investigaciones policiales a nivel internacional, de las cuales he podido tener acceso, muchos de los delincuentes que llegan a ser delincuentes es porque no han tenido la figura de la autoridad, la figura del padre en casa. Entonces, por eso yo, quizás eso sería en todo caso una de las hipótesis, ¿no? A nivel de la investigación cualitativa que se podría hacer, ¿no? Este, y de esa manera, poder establecer, por ejemplo, en esta investigación, poder establecer un perfil sociodemográfico
del sicario, vamos a llamarle así, es una investigación un poco incómoda, creo, pero es que tenemos que hablar, o es que cuando hablamos desde el punto de vista de la investigación, el sicario se ha convertido o debería convertirse en un objeto de investigación, porque la solución no es solamente, creo, o sea, es una efecto, en todo caso, es una solución inmediatista, efectista, pero que no resuelve el problema de fondo, es Por eh, supuesto. saco más policías, les compramos más armas estas disuasivas, más serenazgo, más cámaras. Mm, Todo eso no es que esté mal, pero eso no está resolviendo el problema de fondo, del problema social, ¿no? Entonces, por eso, en todo caso, el llamado es a todos aquellos que están realizando investigaciones, ¿no? Sociales, sociológicas, educativas, a conformar estos equipos multidisciplinarios que puedan acceder a este tipo. Pero, Rubén, seamos sinceros, en una universidad, los estudiantes también de pregrado, de posgrado, tienen primero que tienen los tiempos limitados para poder hacer toda una investigación. Y segundo, en los presupuestos. ¿Cuánto nos costaría el tiempo, el seguimiento? En realidad es mucho tiempo, mucho presupuesto. De ahí la importancia de que este tipo de investigaciones, que son necesarias para el Estado, para tomar las decisiones de política pública, tengan que ser a cargo de una institución de investigación del Estado, pero a la vez independiente y autónoma en todas sus decisiones. Esa es un poco Oye, la. Guido, ¿sabes qué? Lo que está señalando me parece que es un aporte enorme que está haciendo este programa, el mecanismo de riesgo, mediante tu punto de vista. Yo ahora quisiera comenzar a tratar de aterrizar al tema de la situación actual del país. Estamos 2025. Tenemos un plan estratégico de desarrollo nacional al 2050 trabajado por el Acuerdo Nacional y ese plan. La pregunta es, en tu visión que tú tienes como parte de investigador, estimado Guido, ¿cuáles serían los temas fundamentales que el Perú debería tomar como líneas de investigación en este momento para por lo menos salir de estos problemas que tenemos enormes que nos están, digamos, amaniatando para generar un desarrollo y tranquilidad y confianza, por ejemplo, institucional? ¿Cuál sería tu punto de vista, por favor? Miren, los problemas más importantes que tiene el país tienen que ver con las poblaciones más afectadas, en este caso, niños, adolescentes, jóvenes que no encuentran, al no encontrar las expectativas que ellos buscan en las escuelas o en sus medios sociales, entonces terminan perdiéndose muchas veces en todas estas males sociales, ¿no? Eso es solo hablando de sicarios, pero en realidad tenemos otros males sociales en la sociedad. Entonces, creo que como Estado, como país, necesitamos sensibilizarnos con la necesidad que atraviesan estas personas y tomarlos en serio. Y cuando digo tomarlos en serio no se trata solamente de arrinconarlos con la policía o de asustarlos ¿no? con las armas o disuasivas, que eso no es que esté mal, pero es que esa no es la solución. Entonces yo creo que partiríamos por eso, ¿no? Y otro de los aspectos que también necesitamos mucha apuesta del Estado es una gobernanza. Hoy en día ya ni siquiera se puede hablar de Internet como algo independiente, sino una gobernanza de la inteligencia artificial en el país y las redes e inteligencia. No tenemos una autoridad que pueda implementar esto a todo nivel, ¿no? A todo nivel. Ya las escuelas mismas ya están desbordadas por la inteligencia artificial, porque antes de que los docentes lo puedan utilizar, ya los estudiantes están de vuelta con la inteligencia artificial. Entonces, tenemos esos retrasos, tenemos esas deficiencias como país y creo que una de las alternativas es la mayor atención, ¿no? Ponerle mucha atención al desarrollo
de la tecnología, de la innovación a través de la inteligencia artificial. Recientemente escuchaba a nivel global los aportes o las perspectivas de la inteligencia artificial para el 2035 y entonces en algunos países se están preocupando más de cómo reglamentar, cómo regular la inteligencia artificial, mientras que no sabemos ni siquiera de qué se trata la inteligencia artificial, porque cada día aparece un nuevo aplicativo, una nueva, ¿no?, inteligencia artificial. Entonces, estamos en una etapa inicial de la inteligencia artificial y todavía no sabemos hasta dónde va a llegar esto y de qué se trata en sí la inteligencia artificial. Por lo tanto, una de las tareas pendientes que tendríamos como Estado es promover el uso de la inteligencia artificial, obviamente orientado, ¿no? Regulado, bajo ciertas, ¿no? Con normas, pero no negarnos al uso. Todavía encuentro en los testimonios de docentes con los que, docentes, diversos, sobre todo, ¿no? En el área educativa, que, que sienten, frente a la inteligencia artificial, sienten cierto temor. O sea, no es algo que lo ven como algo que va a potenciar su trabajo, sino como que más bien está atentando su trabajo. Y entonces ahí es donde creo yo que eso no está ayudando, ¿no? Y desde estos medios, de este tipo de programas como el que tú conduces, creo que ayudamos también, nos deben estar escuchando padres de familia, docentes, profesionales, a que no le tengamos miedo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se va a convertir en una herramienta y está llamado a ser una herramienta para aumentar nuestra productividad como trabajadores, como profesionales, como estudiantes, ¿no? Lo que sí no debemos perder de vista es el rol que nos toca desde casa, como siempre se ha enfatizado, desde las escuelas, los docentes, para tener esa mirada y esa perspectiva atenta de guiar a los jóvenes, a los estudiantes, en el uso, ¿no? Didáctico, pedagógico, orientado de la inteligencia artificial. Eso sería, Rubén. Oye, Guido, yo tengo, miramos acá, digamos así, un tema de sumo interés. Hemos dicho cómo la investigación científica genera el desarrollo de un país. Me gustaría mucho que por este programa tú puedas, digamos, decirnos de manera clara cómo la inteligencia artificial se convierte en la palanca de desarrollo de la investigación científica y con ella lograr desarrollo. Esa parte, por favor, sería una parte sumamente de mucho aporte para muchas personas que nos ven directamente, que nos ven después la réplica y todos estos temas. Sí, bien dices tú que la inteligencia artificial se convierte en un componente que apalanca la investigación científica. Es más, yo diría que cada vez es más difícil distinguir, disociar la parte de investigación y la parte de inteligencia artificial. Cada vez es más difícil saber dónde está, en qué momento, ¿no? Estamos hablando de una o de otra. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está llegando a todo nivel y con una velocidad vertiginosa. Eh, Voy a poner el ejemplo por ejemplo, retrocedamos a los años 1500, cuando se inventó la imprenta. El invento de la imprenta fue quizás para la época algo así como la inteligencia artificial, porque consistía básicamente en que ese conocimiento que estaba impreso en el papel podía multiplicarse por la cantidad de veces que uno quisiera y podría ser distribuido y leído ya no por decenas, sino quizá centenas, miles de personas. Y entonces para la época, estamos hablando hace 500 años, pues eso fue algo muy, digamos, muy prometedor y yo creo que nadie pensó, ¿no? En esa época, vamos a ponerle regulaciones a la imprenta. Vamos a poner ahora cómo prohibimos o porque esto se va a prestar para el mal, van a publicar esto, van a publicar lo otro, porque si la gente de la época o si la mentalidad de la época hubiese sido esa, yo creo que la imprenta no hubiera tenido ese desarrollo.
Entonces, algo así está pasando con la inteligencia artificial. Mucha gente, profesionales, docentes, a todo nivel, lo estamos pensando dos veces. Estamos pensando, ¿será bueno? ¿Debería? O mejor escucharé a ver qué requisitos debe tener para usarse. Bueno, mientras lo pensamos, en esos 48 horas que pensamos, ya hay 5 nuevas inteligencias artificiales, 5 nuevas aplicaciones, y eso que pensábamos usar ya no, ya fue, ya ahora es otra cosa. Entonces, pareciéramos nosotros, y esta es una frase prestada, ¿no? Pareciéramos como Quijote luchando contra los gigantes de silicio en el mundo. No vamos a poder hacer frente a la computadora, a estas inteligencias artificiales con nuestros temores. Es decir, es natural sentir temor, tener algunas dudas, pero yo creo que en estos tiempos, yo lo veo también como la metáfora del surfista, ¿no? El surfista ve venir las olas, más o menos busca una ola que pueda, ¿no?, surfear, y se sube. En realidad no está seguro si esa será la ola perfecta o en el camino cambie, pero si no se atreve a subir a la ola, jamás podrá ser un surfista, ¿no? Claro. Entonces, nos queda eso. O nos subimos a esta, no sé si es la segunda, tercera, cuarta ola, a los que todavía se resisten a instalar la inteligencia artificial, o nos vamos a quedar desde la playa, desde la seguridad de nuestras playas, nuestras arenas, mirando cómo los demás surfean, mar adentro. Oye, qué interesante que esa semejanza que estás haciendo, Guido. Ahora yo quisiera aterrizar en un campo, por favor, te voy a pedir, es ¿qué importancia tiene la investigación científica para la ingeniería como carrera tecnológica? Ujú. Investigación científica en ingeniería. Bueno, la investigación científica es fundamental, ¿no? Es fundamental. Definitivamente en la ingeniería va a estar íntimamente relacionada al desarrollo de los proyectos. De hecho, por ejemplo, hablemos de un caso. El último, bueno, la postergada Chancay. inauguración del aeropuerto, Ah, ya. el nuevo aeropuerto Jorge internacional Chávez. Jorge Chávez. Todo ese aeropuerto fue construido con una tecnología que se llama BIM. Es una tecnología de los ingenieros, en el mundo de la ingeniería, que lo debes conocer seguramente, ¿no? Entonces, BIM. Entonces, imagínate, sí, pero ¿quiénes manejan BIM en estos momentos en el país a ese nivel que se requiere? Creo que no deben ser muchas personas, y en todo caso, eso, por ejemplo, es un campo de investigación. Hoy en día la ingeniería está, cuando hablé hace un momento de la inteligencia artificial, también no quiero dejar de mencionar el desarrollo de software, ¿no? Entonces, el desarrollo de software está asociado a la inteligencia artificial, y hablando de la ingeniería, los grandes proyectos de la ingeniería, los grandes desafíos que tiene la ingeniería en el país van a poder ser abordados con mucha mayor, digamos, certeza, solvencia, cuando estos van de la mano del desarrollo de software y de la inteligencia artificial. Creo que tenemos el potencial para ello. Entonces, eso sería el desafío, ¿no? Ahora, ¿cómo logramos que esto se convierta en en un mecanismo que lleve a los profesionales de la ingeniería a desarrollar cada vez proyectos, ¿no?, que sean no solo ambiciosos, sino viables para el desarrollo del país? Y nuevamente llegamos al tema ¿y dónde está la investigación del Estado, que debería estar generando esos proyectos y no esperar, como suele ser hasta ahora? Por ejemplo, cuando necesitamos que se haga hablemos de la carretera central. Bueno, la carretera central ha tenido su tiempo de espera, y no uno, han tenido intentos, varios intentos. Finalmente se está desarrollando, pero
no, ¿dónde está la investigación empírica que debió haber, la planificación del Estado que debió haber previsto con anticipación que esto iba a pasar o que eso estaba pasando? No, no hubo. Simplemente se esperó que colapse, porque la verdad es que está colapsada y está hace años está colapsada. Entonces, ahí uno se da cuenta que podemos tener buenos ingenieros, buenas universidades de ingeniería, pero si, y la investigación también, ¿no? Se viene desarrollando, pero si a nivel de Estado no tenemos un ente que nos vaya, como ese faro que nos va guiando a nivel de infraestructura, a nivel de tecnología, a nivel de educación, a nivel de temas o problemas sociales, entonces como Estado nos estamos perdiendo la posibilidad de generar los cambios para el bien de la población, ¿no? Eso es la reflexión. Sí. Nuevamente nos Ahora, lleva al mismo, sí, nos llega al mismo punto. al Ahora, mismo mira, punto. Guido, tenemos para conversar unos minutos más, por supuesto. Quiero tocar, hay un índice desarrollado por el Massachusetts que se llama el índice de complejidad económica. Y voy a poner el ejemplo muy simple, ¿no? Si el Perú fuese un país, este es un bolígrafo de plástico, Ujú, somos los mejores en producir este bolígrafo de plástico. Evidentemente, la tecnología incorporada a este producto es pues bajísimo, ¿no? Entonces, el índice de complejidad económica mide eso, el avance de la tecnología ujú, incorporado a los productos. Entonces, ujú, evidentemente, eso necesita formación. Eso es el tema de ingeniería, pienso yo. Y digamos, ese te pongo ese tema y además te pongo lo que pasó anoche, ¿no? Anoche ha caído el puente de Chancay, es un puente que tú dijiste hace un momento colapsó, también diríamos ahí ha colapsado, porque lo que ha pasado es que el mm, autobús ha pasado y han habido dos muertos al momento, chofer ha mm, muerto y hay 38 heridos. Y mm, la pregunta está, a pesar de que esa vía está aparte de un, digamos, de un concesionario, entonces ahí se ven asuntos que de extremos en nuestro país estamos mal, estimado Guido, y pues evidentemente yo retrocedo hacia lo que estamos conversando y ahí aparece nuestro tema, investigación científica como clave de desarrollo. Entonces, me gustaría mucho que cerrar las ideas, estimado Guido, que has expresado de una manera tan excelente para más o menos ya formalizar lo que podría ser una pauta que podríamos tomarlo en estas próximas elecciones y esperando que algún grupo político tome estas cosas. bueno. Entiendo entonces que el desarrollo de las políticas públicas en el país necesita una mirada, un soporte desde la investigación. Eso sería uno de los puntos de una de las, si se quiere, eh, conclusiones de este conversatorio, ¿no? Necesitamos un ente rector de investigación, pero no solo como rector de normas, sino en sí de generador de evidencia científica para la Eso, implementación de las eso. políticas públicas, que sea sostenible, que sea ¿no? Permanente y que sea independiente a su vez, ¿no? Independiente, autónomo, quiero decir, ¿no? Para generar esto. El otro punto que hemos conversado y que se relaciona un poco a la problemática, como lo que acabas de mencionar del puente, es la planificación. Necesitamos que esa planificación del Estado esté orientada y, ¿no? y que se incorporen los principios, ¿no? básicos de la prevención. No esperar que tengamos todavía que llegar a las situaciones extremas donde ya ocurre el colapso y recién actuar. Pero para que eso suceda, hoy en día se dispone de tecnología. Entonces, hace poco, para un poco para poner el ejemplo de esto, ¿no? Teníamos a un ministro de Agricultura saliendo en los medios de comunicación a decirles a los agricultores del norte que ya en los próximos 3 años no deben sembrar mango, porque los mangos están, bueno, hay sobreproducción. Pero ¿cómo puede ser que eso que nos refleja? Nos refleja que a nivel de Estado no tenemos una política que permanentemente esté monitoreando qué se está cultivando en cada hectárea ¿no? en el país
y en función a eso tener la proyección de la producción nacional y no solo en un año, que en 2, en 3 años. Entonces, tenemos una política que está, ¿no? Yo creo que desatendiendo uno de sus roles importantes, que es la gobernanza. Entonces, hablamos, de eso sería un tercer punto, ¿no? Necesitamos implementar la gobernanza pero con implementación de tecnología. Y esa tecnología ya existe. Existe el monitoreo satelital, existen esos microchips existen plataformas. Hoy en día, hasta sin ir muy lejos, hasta se podría tener un aplicativo que se implementa para donde se registran los agricultores, pues vamos a Claro, poner de limón, de mango, por supuesto. y permanentemente están reportando la cantidad de hectáreas de cultivos que están Claro, sembrando. y tenemos drones, tenemos cuantas Y cosas, estimado Guido. con eso se podría tener tranquilamente monitoreado, informado y sabiendo el mercado de consumo que se tiene y no esperar que llegue a estas situaciones, ¿no? Que no es la primera vez que ocurre, por cierto. Como que también ocurre lo contrario. Hace un par de años creo que tuvimos un evento contrario con el limón escaseó, ¿no? Bueno, hubieron situaciones de clima, etcétera, pero, o sea, en general no se previó tampoco la producción. En fin, necesitamos un Estado más tecnológico, más soportado por inteligencia artificial nuevamente, y se vuelve un poco la estrella de estos tiempos es la inteligencia artificial. Si tenemos que ponerlo en todas partes, porque en verdad eso es parte de hoy en día del desarrollo que se está teniendo, ¿no? Y va a tener en los próximos años. Y bueno, y disposición, pues, pues, si hablamos desde el país, del Estado, disposición para poderse dejarse guiar por los que están a cargo de la investigación, porque para qué sostengo un aparato de investigación si luego no le voy a hacer caso o si luego voy a patear el tablero y decir, bueno, yo hago otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que se requiere eso, un Estado alineado y cuando hablamos de las políticas de Estado, creo yo que esas políticas de Estado, no las de gobierno, ¿no? Las políticas de Estado necesitan hoy en día renegociarse, reafirmarse sobre la base de la interoperatividad de las plataformas y de la inteligencia artificial que es un aporte de estos tiempos, ¿no? Eso creo que nos ayudaría para salir de grandes problemas del país, entre los que varios de ellos tú has mencionado, ¿no? Entonces, creo que por ahí va nuestras Así deudas es. también. Guido, y a eso que tú estás señalando, ese modelo que deberíamos trabajar, le faltaría el tema para mejorar la gobernanza y gobernabilidad, los laboratorios de políticas públicas que nos permitan simular la política pública antes de aprobarla, por supuesto con los stakeholders, de tal manera que podamos controlar en el tiempo esos resultados, que también amerita la investigación y también amerita la inteligencia artificial. Sí, sí, claro. Y en eso la inteligencia artificial nos lleva a la delantera, porque la inteligencia artificial hoy en día puede hacer simulaciones, o sea, es que ya te digo, o sea, la inteligencia artificial es una herramienta tan potente que si quizás antes teníamos que esperar que un experimento, poder llevarlo a la práctica y ver cómo funciona en un estudio piloto, pero hoy en día la inteligencia artificial te hace las simulaciones. Entonces, yo no digo que va a sustituir totalmente a los estudios reales, pilotos, pero te da mucha más información quizás que se podría considerar, ¿no? Y esto se llama, pues, es una metodología hoy en día, se llama las simulaciones en la investigación, que son parte, ¿no? que se viene desarrollando con la inteligencia artificial. ¿Qué Así que ejemplos tienes de eso, Guido, de la simulación a través de la inteligencia artificial? a ver, por ejemplo, si necesitamos, si tenemos los parámetros, por ejemplo, de producción de los cultivos de mango, para hablar de algo reciente, y sabemos, este, mm,
cuáles son la producción media de una planta de mango en Piura, digamos. Ya. Entonces, tan solamente cargar esos datos a la inteligencia artificial y pedirle y predecirle, claro, bajo las condiciones ambientales, ¿no? Dadas ciertas condiciones, podría proyectar la producción de mango en los próximos 2, 3, 5 años en un área. Eso para hablar en temas de Mm. agricultura. Pero en temas sociales, también la inteligencia artificial hace simulaciones. Por ejemplo, la simulación de un ambiente social conflictivo. ¿Qué pasa en un ambiente social donde se tienen ciertos factores condicionantes? ¿No? Ya, llámese, por ejemplo, el ingreso reducido, los tiempos escasos, la, la- la- la reducción en los ingresos a la familia. Entonces, a partir de ciertas condiciones que uno puede definir previamente, podríamos generar escenarios sociales. Y eso hoy en día Mm. la inteligencia artificial ya lo hace. Es más, podemos quizás condicionar esto a investigaciones, ¿no? Que puedan aportar este tipo de resultados, ¿no? Qué interesante. O sea, ese es un punto fundamental, pues, ¿no? Porque lo que pasa que ahora, yo al menos lo veo así, ¿no? Si antes uno podía desarrollar ciertos aspectos de investigación según tu capacidad biológica e intelectual en Ujú, 8 horas, con la claro. inteligencia artificial eso lo puedes lograr, pues, qué sé yo, a lo mejor en 30 minutos. Así es, así es, así es, Ese es efectivamente, el tema, ¿no? efecti- efectivamente. Y entonces el ser humano, el trabajador, tiene más disponibilidad de tiempo, de recursos para hacer otro tipo de tareas, quizá más complejas inclusive, Por ¿no? supuesto. Entonces, ahora, mira, me gustó mucho cuando estábamos tú como profesor y yo como alumno, y cuando tú dijiste y lo mostraste, le llamó la atención a la inteligencia artificial. Por favor, dame esas anécdotas a los amigos que nos están viendo, estimado Guido. Claro que sí. A ver, eh, no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, ¿ya? Porque algunas personas van con la actitud de que como que la inteligencia artificial lo sabe todo y más bien como que uno tiene que ir a preguntarle con cuidado. No, la inteligencia artificial es una herramienta y tenemos que someterla a nuestras necesidades. Entonces, una de las prácticas que solemos hacer nosotros en el uso, en la modelación del uso con los estudiantes, es llamarle la atención a la inteligencia artificial. A veces uno le pregunta, y nuestros usuarios pueden hacer la prueba, ingresen al ChatGPT, por ejemplo, o a cualquier inteligencia artificial, y háganle una consulta, una pregunta, ¿no? Puede ser una pregunta de, por ejemplo, ¿qué perspectivas tiene del Perú actualmente, ¿no? Entonces van a ver que la inteligencia artificial se manda con un rollo, ¿no? Entonces, 3 páginas de texto genera. Pero eh, en esos momentos nosotros podemos llamarle la atención a la inteligencia artificial, decirle, espera un momentito, todavía no te he indicado en qué ámbito ¿no? de las perspectivas del Perú necesito que me hagas un Claro, análisis. claro. ¿No? Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta que se tiene que ir sometiendo a nuestras necesidades y nosotros debemos de ir domesticando esa inteligencia artificial. Y cuando ya está domesticada, uno se va a dar cuenta que cuando haga uno la pregunta, ya no te va a generar 3 páginas de texto, porque eso lo que hace es saturar la memoria de corto plazo del lector, te abruma con la información y entonces uno termina diciendo, bueno, hasta acá nomás en 2 o 3 consultas ya lo dejó. Perfecto. Oye, Guido, ¿qué consejos le puedes dar a todas las personas que nos están viendo en este programa sobre el tema por el cual te estamos entrevistando? ¿Cómo la investigación científica es la palanca de desarrollo? Tómate 2 minutos para cerrar el programa de esa manera. Ajá. Investigar es mucho más que obtener información. Es abrir las puertas al futuro.
La investigación no solo nos permite innovar y mejorar nuestras carreras, sino también contribuye al desarrollo de la sociedad. Si queremos alcanzar el éxito, debemos apostar por el conocimiento. Ese es el resumen, Rubén. Excelente, excelente, Guido. Entonces, este programa y esta entrevista, yo estoy seguro que vamos a hacer otra entrevista, pero ¿sabes cuál va a ser esa entrevista, estimado Guido? Exclusivamente avances prácticos de aplicación de inteligencia artificial directo en pantalla. Claro que sí. Listo, Mira, quedamos así. Muchísimas gracias, estimados amigos. Nos estamos viendo, Guido. Y por favor, Omar, cerramos el programa.